Hay que mirar, me dice, para ambos lados. Ni una se podía cruzar para acá, ni la otra cruzarse para allá. Ya a las 6 de la tarde ya no podían salir. Ustedes saben que yo amo mi tierra. Bien saben que no tengo pelos en la lengua. Muchos me dicen, Ana, El Salvador ya cambió. ¿Por qué no te regresas? Pues me puse a platicar con mi familia allá y hoy les traigo el chisme completo. Lo que mi familia me cuenta versus realidad cuando me fui. La realidad de El Salvador hoy, a los que ya tienen un ratito en mi canal, que han visto mis videos anteriores, ya saben el por qué yo salí de El Salvador, por qué emigré de El Salvador para los Estados Unidos. Les voy a hacer un medio resumito así rapidito para que más o menos lleguen a una idea de lo que pasó. Ok, yo emigré de El Salvador hace 25 años, me vine para Estados Unidos. Yo nunca había salido a ningún otro lugar de El Salvador. Entonces de ahí me vine para acá. Y la razón por la que me vine fue por maltrato en la casa con mi expareja. Entonces yo venía huyendo de esa vida. Yo no quería estar en esa vida, en esa situación. Pues me vine. Mi mamá me mandó a traer y me ayudó pues para que me viniera, me vine. Y de ahí ya saben de mi primer trabajo, de mi primer comida que comí, ya les he compartido por ahí, si no pues vayan a pasar a ver los videitos, por ahí están. Mi primer día en Estados Unidos que comí, mi primer trabajo, cómo me fue, cuál fue mi triste realidad. Aquí en Estados Unidos ya yo pensaba que iba a venir a recoger dinero, a recoger dólares. Venía aquí yo con mi saco, según yo, y mi escoba para recoger dinero. No, señores, la vida cuesta, cuesta porque cuesta. Así les digo, los que están aquí se dan cuenta de que la vida acá cuesta mucho porque hay muchas cosas que pagar. Y en nuestros países, pues uno tiene allá su ranchito, allá humildemente como sea, allá está viviendo uno, pues tiene ahí su casita, pobre, humildemente, pero la tiene. La tiene allí y pues no paga renta, solo paga uno el agua, la luz y la comida, ¿vea? Bueno, yo me vine por eso de allá, huyendo de mi vida de allá, y ya tengo 25 años de estar aquí en Estados Unidos. Me casé, gracias a Dios Dios me bendijo con un buen esposo. No me puedo quejar de mi esposo, él es el que trabaja para la casa, yo cuido a mis hijas, ellas han estudiado siempre en la casa, las niñas, y pues ya una ya está en el colegio y la otra pues ya va a terminar la secundaria. Y pues así yo me he quedado en la casa nomás con ella, y mi esposo es el que aporta todo para la casa, de todo, él suple todo. Gracias a Dios tengo un buen esposo que no me obliga a ir a trabajar. Sabe que el trabajo de casa de una madre es grande también. Él sabe que es cuidar hijos, que es limpiar, él sabe todo. Me decían que por qué no me regreso a El Salvador si allá El Salvador ya está bien ahora, que por qué no me voy. Miren, señores, yo contacté a mi familia, ya tengo 2 hermanas. Llamé a una de ellas y le pregunté la situación, cómo está todo, y ella empezó a explicarme todo. Mira, Ana, me dijo, te voy a decir una cosa, me dijo. Aquí la situación, todo está en la seguridad, me dijo. Hoy toda la gente andamos en la calle, andamos libres, me dice. Ya no andamos con aquel miedo, con aquel temor que nos acechaba antes, me dijo. Que antes me dijo, hay una calle que las divide. Yo para ir, una de ellas para ir donde mi otra hermana que muy bien viven, hay una calle que las divide. Aquí su casa de una y la de mi hermana, digamos al otro bloque, pero al otro lado de la calle. Ya a las 6 de la tarde ya no podían salir. Ni una se podía cruzar para acá, ni la otra cruzarse para allá. Y me dice mi hermana, mira, me dice, cuando yo iba donde aquella, me dije, tenía que mirar, me dice, para ambos lados. Y yo corría, me dice, y en el día, señores, esa mujer corría, iba a cruzarse ese pedacito de calle, corría. Porque dice que un miedo horrible. Porque una inseguridad terrible que era. Entonces ahora no, me dice, ella viene, yo voy, me dice, en la noche y no pasa nada. Estamos bien todos. Y es un pueblo que se puso feo, horrible, que allí nadie podía decir nada, nadie podía, nada. Incluso hay unas personas que, bueno, son cosas terribles que han pasado, que uno ya queda como, yo no estaba en ese tiempo allá, traumado. A una señora que fue horrible, o sea, que nadie podía hablar nada, ni menciono quizás aquí porque me da hasta como escalofrío. Cómo asesinaban a la gente a la hora del día, allí en las calles, así. Era horrible, señores, era horrible.
Pues hoy me dijo ella, hoy todo está bien, gracias a Dios, todos andamos bien. Aquí nadie anda haciendo nada ya, me dijo, toda la gente que andaba haciendo sus cosas malas están guardados, están bien guardaditos, me dijo. Y pues la gente andamos todos libres en la calle. Ya van al centro, al mercado y andan tranquilos también, andan bien. Y antes pues era no. ¿Qué te ibas a poder pasar de una colonia a otra? No podías y ni en el pueblo, señores, de un barrio al otro barrio ya nadie podía andar cruzándose de ahí ni en tu mismo pueblo. Pues hoy la cosa es otra, hay seguridad y eso pues gracias a que el presidente tuvo el valor de poner orden en la casa, que así se necesita a alguien que sea así, que no se deje manipular por nadie. Y también a otra que me dijo mi hermana, ok, mire, le dije yo, mira, le dije, sí, ¿y qué tal si no me conseguís un terreno ahí? Le dije, porque yo no tengo nada allá. Porque yo, señora, yo venía aquí para no volver a regresar jamás allá. Que no iba a regresar jamás. Así yo venía y yo decía que no iba a regresar jamás a El Salvador. Que resulta que ahora que ya todas las cosas han cambiado, señores, me quiero ir. Me quiero ir, pero mis hijas no se quieren mover. Ellas no se quieren mover y pues no las podemos dejar tampoco, porque mi esposo y yo tampoco vamos a hacer eso de abandonarlas, de dejarlas y solo porque nosotros queremos andar allá paseando de río en río y de playa en playa vamos a dejarlas. No. ¿Nos vamos todos o no nos vamos? Una de dos. Ok. Y le digo a ella, ¿por qué no me conseguís un terreno? Le dije, avísame, conseguime un terreno. Y me dijo, sí, mira, me voy a ir a ver allá abajo al rato, me dijo, porque habían unos rótulos abajo. Y ya fue, señores, ¿saben cuánto vale un terrenito? $80,000. Y le dije yo, ¿qué? $80,000, ¿qué? No, como dijera, no way. Me dice, mira, me dice, todo está bien caro, me dice, todo está caro. Pero es lo mismo, la seguridad y el turismo, pues, porque ya ven que hay mucha gente que está llegando allá a invertir. Pero uno que es pobre, uno no va a alcanzar, porque yo venía a Estados Unidos a recoger dinero, pero no hallé. No hallé. Pero no me quejo, gracias a Dios vivimos bien. Tenemos nuestra casita, vivimos bien. Una casita mobile home. Un día les voy a dar un tour. Y ya pues ya la remodelamos toda, por dentro y por fuera, ya todo ya subió de valor. Al querer nosotros venderla, pues agarramos un poquito más de dinero. Pero yo que voy a dar $80,000 por un terreno, yo creo que no va a pasar, no va a suceder. Porque fíjense que aquí en los Estados Unidos hay unas áreas, por ejemplo, si están en Los Ángeles, California, hay áreas como de Riverside, áreas como de California City, Pandel, Lancaster. Ahí hay terrenos baratos, también hay terrenos baratos y más baratos que los que están vendiendo en El Salvador, porque es $80,000 por un terreno tan peludo. Entonces aquí lo puedes hallar en unos $30,000 en esas áreas que te digo, o unos 25,000, porque yo he buscado y así he encontrado como 25,000. La razón por la que no nos vamos para allá, para esas áreas así, porque está fuera de Los Ángeles. Porque mi esposo, su business lo tiene en todo Los Ángeles, en todo el valle, toda el área de Los Ángeles. Pero ya para más fuera para el desierto, pues no podría, porque quedaría como 1 hora y media de camino ida y vuelta. 1:30 de la mañana y 1:30 de la tarde, esto es mucho. Se me muere el hombre más rápido, ¿y quién me va a mantener? Son bromas, señores. Son bromas, nosotros trabajamos también. Pues así, las cosas es de que yo sí me regresaría a El Salvador, pero con mi familia, con mis hijas y mi esposo. Porque ya cuando uno se casa y forma una familia y esa familia te llevas bien con ella, tu esposo te trata bien, te respeta, te quiere. Y también la mujer, pues, al esposo, pues caminan juntos, ¿verdad? Van juntos, con familia, con hijos y todo. Pero si no, pues cada quien agarra por su rumbo, como yo lo hice antes. Que huí de El Salvador por el maltrato en la casa con mi ex pareja. Sí me regresaría a El Salvador por la seguridad, me regresaría a El Salvador porque podía andar donde quiera. La desventaja es que no compraría un terreno porque están muy caros. No sé, tal vez para alguien sí pueda, no sé, ahí déjenme en los comentarios. O si alguien sabe de algún terreno más cómodo, barato, que lleve las 3B, bueno, bonito y barato. Eso es lo que les quería compartir, explicando por qué me regresaría a El Salvador, y la otra por qué no me regresaría, porque está caro todo y yo no alcanzo para pagar tanta cosa. Que ustedes juzguen y me dejen en los comentarios su opinión, y les invito a pasar a ver los otros videitos que están por ahí, porque emigré de El Salvador, cuál fue mi primer
a qué comí en mi primer día en Estados Unidos y cuál fue mi primer trabajo en Estados Unidos. Por ahí le invito a pasar, darle un like y suscríbase a mi canal y nos vemos en un próximo videito.